Hola, que Dios te bendiga. Buenas noches. Acá estoy grabando un mensaje por la noche hoy. Qué bueno es poder compartir un devocional más en la presencia del Señor. Tener una nueva palabra de Dios que nos hace pensar cómo vamos llevando nuestra vida con la palabra del Señor aquí, preparándonos para la eternidad, como venimos hablando, ¿no? Cómo Dios quiere que vivamos aquí para saber que terminada la estadía aquí en la tierra nos vamos directamente a su presencia, a gozar con Él, a estar con Él para siempre. Es el motivo, es el objetivo de Dios, es el propósito de Dios para nuestra vida. ¿Sí? Una canción linda del Brooklyn Tabernacle, del tabernáculo de Brooklyn, del pastor Simbala dice, ¿no? No querías el cielo solo, para vos solo, no querías habitar solo el cielo, entonces Jesús trajiste el cielo aquí abajo a nosotros para llevarnos contigo, ¿no? Qué linda verdad, esa canción del poderoso nombre que hay en Jesús. Por eso te pido que, como hicimos en los otros dos mensajes, volvemos a hacer lo mismo. Que pienses en una persona, que ores por esa persona, puede ser amigo, enemigo, conocido, desconocido, compañero de trabajo, estudio, facultad, vecino, familiar, quien sea, que ores por esa persona. Vos sabés que esa persona sabés que no tiene una relación personal con el Dios de la Biblia, una relación, no una religión, sino una relación personal con el Dios de la Biblia, que todavía no recibió la limpieza por la sangre del Señor Jesús, del perdón de sus pecados, todavía no aceptó y no recibió a Jesús como el Señor y el Salvador personal de su vida y no tiene la seguridad de que su nombre está anotado en el libro de la vida de Dios allí, y no tiene la seguridad de que si se va de esta tierra va directamente al cielo con el Señor y pasa la eternidad para estar en el cielo con el Señor. A esa persona, toma este mensaje, compartirle este video, compartirle este link, compartirle este canal, compartir el link de este mensaje y así obra de evangelista también. Agradezco en Dios, muchas gracias por escuchar la palabra de Dios. No a mí, porque en definitiva uno es un mensajero, transmite uno de lo que Dios dice en su palabra, ¿sí? Le estás dando like, estás siguiendo y estás escuchando a la palabra de Dios y somos portadores de llevar el mensaje de Dios a nuestra generación. Entonces, hoy vamos a ir a la Biblia. Si tenés una Biblia a mano, vamos a estar leyendo en la palabra del Señor un pasaje conocido en el Evangelio de Juan, en el capítulo 12. Nos enseña la palabra del Señor lo siguiente. Juan, el capítulo 12, nos va a decir la Biblia lo siguiente en los versículos 25 y 26. Vamos a leer el 24 también. Dice, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Donde yo estuviere, allí estará también mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Y hoy te quiero compartir sobre cómo vivir según Dios lo quiere, cómo vivir nuestra vida según lo quiere Dios. Hay algunas palabras claves aquí en estos dos versículos que estuvimos leyendo que sintetizan o giran la idea en torno y a estas cuatro palabras. Es amor, odio, ganancia, pérdida. Medita en estas palabras, amor, odio, ganancia y pérdida. Y estas palabras, amor, odio, ganancia y pérdida, nos dejan algunas enseñanzas como para poder reflexionar en esta hora. Por ejemplo, estas palabras relacionadas en este texto merecen ser consideradas.
muy seriamente consideradas y con mucho detenimiento. Para cada uno de nosotros, Jesús nos enseña qué valor le pone Dios a cada una de nuestras vidas. ¿Qué valor tenemos delante de Dios? Si Jesús llega a decir lo que dice en este pasaje, es porque Dios no quiere la muerte del que muere, como dice la Biblia. Dios no quiere que nadie perezca. Dios no quiere que nadie muera espiritualmente, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios no quiere condenar a nadie. Dios quiere que todos sean salvos de la ira venidera. Dios quiere que todos participen para siempre con Él, jamás en su paraíso, en su cielo. Dios ha hecho todo, ha enviado a su Hijo, el Hijo ya murió en la cruz, ya derramó su sangre, ya hizo provisión para la salvación y el perdón de los pecados pasados, presentes y futuros de toda la humanidad. Y como dijera el evangelista Billy Graham, ¿lo has recibido ya todo eso? ¿Lo has confesado para tu vida? No importa si sos pastor, si tenés ministerio o no, no importa si tenés años de cristiano o no, no importa si conoces o no, lo importante es si esta es una realidad espiritual y lo he aplicado a mi propia vida. El valor que Dios le ha puesto a nuestra vida es inmenso porque costamos el derramamiento de la sangre del Señor Jesús en la cruz del Calvario. Y por ello, cada uno de nosotros, en base a ese valor que Dios nos ha puesto en nuestras vidas, cada uno de nosotros, según este texto y principios relacionados aquí en este pasaje bíblico, debemos saber cómo ponernos verdadero valor a nosotros mismos, también según Dios. No menospreciarnos y no infravalorarlos, tampoco subestimarnos y despreciarnos, menospreciarnos, darnos menos precio del que en verdad tenemos, porque Dios quiere enseñarnos a vivir. ¿Cómo vivir según Dios? ¿Cómo vivir según la palabra de Dios? ¿Cómo vivir según estos dos versículos que Jesús nos está citando aquí? Mira, hoy quiero mostrarte dos verdades rápidas y prácticas y sencillas como para que veamos. Primero, tengo que considerar un amor que me hace perdedor. Que tengo que considerar un amor que me hace perdedor. Y no estoy hablando del amor de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, no es perdedor, mas tenga vida eterna. Ahí hay ganancia, no hay pérdida. En el amor de Dios no hay pérdida alguna para nosotros. Estoy hablando acá de el que ama su propia vida la perderá. Y esto no tiene nada que ver con aborrecerse. Esto no tiene nada que ver con no cuidarse. Esto no tiene nada que ver con decir, bueno, yo no me amo, entonces me descuido de mí mismo y vivo a lo que sea, a lo que dé. No es eso. No es un descuido negligente, no me preocupo por nada, no trabajo, total, muerto el perro, se acabó la rabia. Hay otra enseñanza. Acá Jesús está diciendo lo siguiente. Es como que Jesús está diciendo, miren, ustedes centran toda su vida, y lo dijo en otros pasajes también paralelos Jesús a esta verdad, ¿sí? Si alguno quiere venir en pos de mí, decía Jesús, y no se niega a sí mismo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque el que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama su vida, el que se ama a sí mismo más que a mí, no es digno de mí. ¿Qué está diciendo Jesús? Que delante y por arriba o igual a Él no debe haber nadie, ni siquiera nosotros a nosotros mismos. Él es el primero y Él ordena, cuando es el Señor de nuestra vida, todo lo que viene debajo y todo lo demás después. El amarse a uno mismo es vivir nada más para los deseos del cuerpo. El amarse a uno mismo es para decir, en esta vida está todo. Mirá, la palabra hebrea traducida para vanidad de vanidades, todo es vanidad, de Eclesiastés, la palabra hebrea es humo o vapor o
algo que se disipa rápido. Esa es la vida humana sin Dios y esa es la vida terrena comparada con la eternidad y el poner la esperanza acá en la tierra como si esto lo fuera todo. Juan, el apóstol, iba a hablar de los deseos de los ojos. La gente vive por los deseos de los ojos, nada más. O por la atracción física. ¿Cuántas veces lo hemos hablado en estos días? Esta querida mediática chica tan joven, Silvina Luna, por una operación, por operaciones de cirugía, inyectada con una medicación o un compuesto químico, sin saber medicina, no puedo hablar mucho del tema porque no soy versado en eso, pero saber que recibió en su cuerpo un compuesto químico que le hizo bolsa, literalmente le estropeó la salud, los riñones y la mandó al cementerio. ¿Sí? ¿Por qué? Por querer embellecer su apariencia física y considerar, es la vida humana y es el cuerpo todo. Jesús iba a decir, ¿qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Sí? ¿Qué pagará el hombre por su propia alma? ¿Qué recompensa le dará el hombre por su alma, a su alma? ¿Sí? Entonces, significa esto, considerar que hay un amor que me hace perdedor, significa que no estamos hablando del amor de Dios, como dije. Significa que vivir la vida en egoísmo me deja en soledad. Vivir la vida para mí mismo y sin darla a los demás. Vivir la vida para mí mismo y hacer que los demás vivan para mí, hacer que los demás me den a mí, me deja solo, sin fruto y en soledad y en mi propio egoísmo. Jesús lo dijo, si el grano de trigo, Jesús acá estaba hablando de su propia muerte en la cruz y Jesús está diciendo esto, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Va a tener vida ese grano de trigo, sí, pero va a quedar solo y sin fruto. Pero, ¿por qué? Porque ama su vida y no quiere perderla y no quiere morir ese grano de trigo. Entonces va a quedar solo, pero sin fruto, pero solo y sin fruto. Va a tener fruto cuando muera. Y ahí si muere lleva mucho fruto. Vaya que Jesús murió en la cruz y tiene frutos y frutos y frutos y frutos de gente que le ama, que le ha recibido como Dios, que le adora, que le sirve, que le sigue. Tiene iglesia, tiene cuerpo, tiene el Señor hijos en toda la faz de la tierra. Vaya que ha llevado mucho fruto el Señor en su obra en la cruz del Calvario. Y esa es una aplicación para vos y para mí también. Puedo vivir para acaparar nada más, para que me den, para tomar, en egoísmo, pero voy a terminar solo. Y eso que recuperé, eso que gané, eso que tuve en egoísmo quedará aquí en la tierra porque no me lo podré llevar en la eternidad, cuando muera. Otra enseñanza que nos dice que significa que el amor por esta vida no es guardar, invertir para la eternidad, lo que yo decía. El amor a esta vida y el amor solamente por esta vida no es pensar en la eternidad, guardar. Y te lo voy a decir más clarito con 3 ilustraciones de mi primer pastor que ya murió y ya está en la presencia del Señor, Amaro Rodríguez. Él decía, ¿no? La última ilustración la tenía él. Y estas dos también están relacionadas, estas dos ilustraciones. Mira, la primera, demasiado. Un bebé, demasiado bebé como para pensar en la eternidad. Todavía no habla, todavía no tiene conciencia de pecados, inocente. Demasiado bebé para pensar en la eternidad. Un niño, demasiado inocente para pensar en la eternidad. No tiene pecado y no está preocupado por la eternidad. Tiene que jugar. Ya un niño que crece y un adolescente, un joven, demasiado ocupado, demasiado joven para pensar en la eternidad, vamos a poner esa palabra. Tiene que estudiar, tiene que desarrollarse, tiene que tener una carrera, tiene que crecer en la vida.
Un joven que ya forma una familia, demasiado joven para pensar en la eternidad, tiene que establecer su hogar, tiene que tener su esposa, tiene que tener sus hijos, tiene que trabajar para proveer. Un adulto mayor que ya tiene sus hijos y su familia, demasiado ocupado para pensar en la eternidad, tiene que trabajar y que tiene que proveer para su familia, tiene que sostener un hogar que le ha costado tanto. Una persona mayor que entra en la ancianidad, demasiado preocupado para pensar en su eternidad, tiene problemas en la salud y tiene que pensar en ir al médico para saber cómo sostener su propia vida. Y luego una persona que ya ha partido, que se le ha colocado una placa, una tumba, para él demasiado tarde para pensar en la eternidad. Porque ya está en la presencia de Dios y ya el destino de esa persona ya fue juzgado, ya ha rendido cuenta delante del tribunal de Cristo. ¿Sí? O mi único error, la otra ilustración también, mi único error. Ese tratado que decía, dormía 8 horas diarias con las ventanas abiertas, en verano se ventilaba bien, comía, hacía ejercicio regularmente todos los días, tenía una dieta sana, comía verduras y vegetales y frutas frescas, eh, y todo lo que era bueno, y el funeral será el miércoles. Y la cara de su único error, vivió la vida como que Dios no existía, no existiera. No lo puso a Dios primero, no lo puso a Dios en consideración. Y entra en la categoría de aquello que dice el profeta Jeremías, pasó la siega, terminó el verano, nosotros no hemos sido salvos. O esta ilustración que también, meditan lo que estoy diciendo, ¿no? Para que tomemos enseñanza en lo que quiero decir con esto de amar la vida y de perderla. O de esta enseñanza que decía el pastor Amaro, ¿no? ¿Y después qué? Bueno, nací y mis padres me criaron con mucho amor. ¿Y después qué? Y después me mandaron a la escuela, seguí creciendo, estudié, me hice joven y tuve una carrera. ¿Y después qué? Y conocí a mi esposa, mi novia, mi esposa, y tuve mis hijos, formé mi casa. ¿Y después qué? Y tuve que trabajar duro para ahora afianzar el hogar que Dios me había dado. Y la verdad que tuvimos una linda familia. Y después que vinieron los hijos, vino la casa, con la casa vinieron los hijos, crecimos como familia. La verdad, muy lindo, una bendición. Después que mis hijos se casaron y me hicieron abuelos. Tuve nietos y los disfruté. Después que ya empecé a tener problemas de salud, y fui al médico y ya esta persona empezaba a considerar las preguntas de, ¿y después qué? Y después ya mi salud ya no me respondía y ya dependía de mis hijos y dependía de otros, para que... ¿Y después qué? Y ya esa persona reconocía y después tuve que dejar esta tierra y morir y ir a la presencia de Dios. ¿Y después qué? Esa es la pregunta clave. Y cuando nos encontremos delante del Señor, ¿y después qué? ¿Cómo hemos vivido aquí en la tierra? ¿Cómo nos hemos preparado aquí en la tierra para la eternidad? Y acá es donde nos lleva el mensaje a este segundo punto que hoy quiero compartirte. Es, tengo que guardarme aquí y el ahora, vivir el más allá, vivir la eternidad, que es vivir la palabra de Dios en el más acá, para asegurarme de vivir en el más allá. Tengo que guardarme aquí y ahora para la eternidad. Aquí y ahora para la eternidad. El libro de Guiados por la Eternidad del pastor Johnson nos dice algo, que Dios en la eternidad, Dios en el día del juicio no nos va a juzgar con una regla diferente a la Biblia, a como Dios nos juzga todos los días de acuerdo a la Biblia, a este libro santo que vos y yo tenemos. En la eternidad y en el juicio, Dios nos juzgará de acuerdo a su palabra que ya nos dejó escrita y así nos juzga todos los días. No va a usar una regla diferente en la eternidad de la que usa ahora. Por eso es que ahora nosotros tenemos que ajustarnos nuestra vida a la palabra de Dios y vivir por la palabra de Dios para vivir en el más acá
lo que se vive en el más allá. Lo que se vive en el más allá espiritualmente lo vivo ahora, lo vivo en el más acá. Y guardarnos. La palabra griega para guardarnos, de acuerdo a este pasaje, es fulazo, no fulano, sino fulazo. Fulazo. ¿Qué es? Guardarme, en este caso fulazo, es aislarme. Aislarte de todo lo que yo antes estaba hablando para pensar en lo espiritual, para orar, para buscar a Dios, para estar en comunión con Dios, para estar en comunión con la palabra de Dios, para chequear y evaluar mi propia vida, para confesar faltas y pecados delante de Dios y ante los demás, de todo lo que yo he hecho, de saber que, como decía Pablo, que puedo y debo trabajar por una fe no fingida en mí y por una limpia conciencia delante de Dios también, ¿sí? Guardarme es vigilar, estar en guardia. Guardarme es preservar, obedecer y evadir. Evadir el pecado, evadir al diablo, evadir las trampas y las tentaciones. Y guardarme es abstenerse y custodiarse. Pablo lo decía de esta forma: golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre en las manos del Señor Jesucristo, no sea que siendo ejemplo y heraldo para otros, yo mismo venga a mí mismo ser eliminado, no califique para los demás. Como decía este primer pastor que yo te decía, tanto amábamos y amábamos sus enseñanzas: dichos vendo, para ti no tengo, ¿sí? Dichos vendo, para mí no tengo. Dichos vendo para los demás, para mí no tengo. Dichos vendo, para mí no tengo. O sea, médico, cúrate a ti mismo. O sea, todo lo que es para los demás es bueno, pero yo no, para mí no aplico nada. Dichos vendo para los demás, para mí no tengo ninguno. No, primero somos nosotros. Ten cuidado de ti mismo, decía Pablo a Timoteo. Primero, cuídate a vos mismo. Cuida de la doctrina, pero esa doctrina en vos cuida primero. Después te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Ahí hay una responsabilidad personal que Dios nos da a cada uno. Y así nos vamos preparando para saber que cuando salimos de esta tierra nos vamos directamente a la presencia del Señor. Mira, ¿qué recompensa dará el hombre por su propia alma? La aplicación de este mensaje está en el versículo 26, que ahora lo vamos a ver. Servir al Señor aquí y ahora. Porque lo que sos y lo que tenés, profesión, todo, absolutamente todo en la vida, es como Dios te cableó, como Dios te diseñó, como Dios te preparó con dones, con talento. Y todo lo que tenés y todo lo que sos, todo está puesto y debe ser puesto en las manos de Jesús para que con todo eso vos lo sirvas al Señor, servirlo a Él. Aún en oración: Señor, vengo a orar, pero para servirte a vos a través de esta oración, es una sierva tuya. Vengo a orar para servirte en oración, servirte a través de mi oración. Un nuevo concepto, ver la oración como un servicio a Dios. Señor, te sirvo orando. Señor, ¿cómo querés que ore? ¿Por quién querés que ore? ¿Para qué querés que ore? ¿Qué es tu voluntad que ore? ¿Qué querés hacer que querés que yo ore por eso? Y por alguien, ¿por quién querés que ore? ¿Qué querés hacer en esa persona? Que vos querés que yo ore para que eso se cumpla en esa persona. Y Dios, pedíselo, Dios te va a enseñar. Y así todo en la vida. Señor, mi profesión, Señor, lo que soy, Señor, lo que tengo, ¿cómo lo uso para servirte a ti? Mi vocación, por ejemplo, soy profesor de inglés, Señor, enseño en las escuelas secundarias. ¿Cómo puedo ser de bendición? ¿Cómo puedo transmitir el reino de Dios? ¿Cómo puedo preparar a la gente para la eternidad y dar testimonio de Cristo y evangelizar a través de mi profesión, Señor? ¿Cómo? Quiero servirte a través de eso también, y en lo que sea, servir al Señor. Mira, Jesús dijo: servir va unido con seguir. ¿Por qué será que Jesús dijo: si alguno me sirviere, sígame? Si alguno me sirve, sígame. ¿Será, pregunto yo, y te lo pregunto a vos, ¿será que Jesús ve que hay gente que sirve pero que no le sigue a Él? Por profesión, por rutina, de tanto que he servido, tanto que he orado, tanto que he predicado, de tanto que he hecho, de tanto, me olvidé del más importante, me olvidé del primero, me olvidé del Señor. Por eso dice: sígame. Primero seguimos a Jesús en intimidad,
en su palabra, en la relación. Y eso nos lleva a servirlo a Él. Si alguno me sirve, sígame. El servidor estará en el mismo lugar con su amo, ya sea para lo malo como para lo bueno. ¿Sí? Si alguno me sirviere, sígame. Si alguno me sirviere, sígame. Te lo leo desde acá, mirá. Si alguno me sirviere, sígame. Y donde yo estuviere, allí estará también mi servidor. Donde yo estuviere, dijo Jesús, ahí también va a estar mi servidor. ¿Te das cuenta? Lo que yo hablaba antes. ¿Ves cómo todo se relaciona? Y lo último, el que me sirve, mi Padre lo honrará. El que sirve al Hijo recibe la honra del Padre. ¿Qué mayor honra que pasar toda la eternidad con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo en su cielo? Esta es la vida, mi querido. Esta es la vida. Que Dios nos ayude. Señor Jesús, como dice el pastor Simbala, come on, vamos, arriba, levántate, despiértate, que nos levantemos todos, que tomemos conciencia, que Dios traiga revelación. Jesús, esta es la vida y yo quiero vivirla. Quiero que vos me des un nuevo corazón y que vos vivas por el Espíritu Santo esta clase de vida, Jesús, en mí, dentro de mí y a través de mi vida. Bendíceme y bendice a los míos y bendice esta semana de servicio para ti y en tu nombre. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios te bendiga muy ricamente. Nos encontramos la próxima semana con un nuevo mensaje y compartí este mensaje a otras personas. Chao, bendiciones y nos vemos en la próxima.